Muy buenos días, profe. Para mí es una alegría compartir este video con usted para cerrar este segundo corte académico del área de antropología teológica. Quisiera iniciar diciendo que hoy se tocan distintos autores, ¿no? Entre ellos encontramos a Romano Guardini, a Juan Luis Lorda, encontramos a Hans Walter Wolff y encontramos también, pues, lo que su merced nos ha explicado en la clase, ¿no? En este trabajo antropológico que hemos estado viviendo. Y quisiera precisamente iniciar eso, diciendo que la antropología teológica se va a entender a partir de la historia de la salvación, de cómo Dios se revela al hombre en la historia de la salvación, en la historia del pueblo de Israel. Una cuestión muy importante es que esa historia pues se narra en sí los fundamentos de la fe a través de la relación de Dios con el hombre y es a su vez cómo se revela hacia él. Esa es una cuestión muy importante que es necesario también recalcar en ese punto, ¿no? Em, entonces, para poder entender al hombre a través de la revelación, a través de esta misma historia de la salvación, debemos tener en cuenta cuatro aspectos muy relevantes. El primero de ellos es que el hombre es un imago Dei, o como decimos en la clase, el hombre es imagen de Dios. Un segundo aspecto que es muy importante resaltarlo es que Cristo revela al hombre mismo. Dios se revela a través de Cristo y nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo revela al hombre, a nosotros como hombres. Un tercer aspecto que es importante en la vida cristiana es el Espíritu Santo, en cuanto a transformación de su ser, en cuanto a transformación de su esencia, de su antropología teológica. Y el cuarto elemento que la iglesia refleja la comunión de la Trinidad. Entonces, nuestro recorrido irá desde primer Adán, como figura del que había por venir, del que estaba por venir, hasta el nuevo Adán, que va a ser Jesucristo, ¿no? Entonces, la antropología teológica nos va a comprender desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hoy. Bueno, para la mentalidad bíblica, entonces encontramos que el hombre no es una unidad, o sea, el hombre no es una cosa por fragmentos, por partes, a pesar que tiene muchos miembros, como dice el Evangelio, y muy bien lo decíamos en clase, el hombre es una unidad, una corporidad, y no se ve como una suma de partes separadas, como ya lo veníamos diciendo en la clase, como fuera un robot, como si fuera alguna otra cosa, no. El hombre es humanidad, es una unidad, sino que también se entiende como distintas formas de referirse a la persona completa, no siendo por partes. También entonces quiero profundizar en cuatro aspectos muy relevantes. El primero es el bazar, el de la carne, del cuerpo, eh, que es la que designa al hombre en su condición mundana, frágil y caduca. El bazar entonces es el hombre efímero, es este cuerpo mortal, es este cuerpo limitado que depende totalmente del aliento de Dios, del aliento del Señor. Y ese bazar entonces es lo que encontramos siempre, en esa unidad, ese bazar. El Nefesh, como bien lo proponíamos en la clase, entonces ya como alma, como garganta, como vida que lo podemos entender hoy, representa al hombre como un ser necesitado. ¿Un ser necesitado de quién? Un ser necesitado de Dios, de ese que da la vida, de ese que transforma y de ese que da fundamento a nuestra vida. Es la sede entonces también de los deseos, de la sede de los deseos, de los apetitos y de las emociones. Y es la persona como sujeto que va a anhelar y sentir. El hecho de sentir como ser humano, entonces es eso, es el nefesh, es el sentir, es el anhelar, es el desear como persona humana, siempre con intención de lo trascendente, de lo que está más allá. Encontramos en un aspecto muy importante y es el ruach o el espíritu o el aliento. Bien, decimos que el Antiguo Testamento se entendía como aliento, ¿verdad? ¿Y esta qué es? Pues va a ser la fuerza vital. La fuerza vital o la vitalidad que viene directamente de Dios. Designada entonces como un soplo, como respiración, que anima al ser vivo y que creador puede dar o retirar. Aquí hay algo muy importante y es que Dios es el que da. Dios es el que da al hombre y que le da fuerza, elementos para que pueda vivir, para que pueda vivir su antropología, para que pueda vivir entonces en su humanidad, en su corporidad. Y el corazón o lev, el lev, algo es una palabra que encontramos muy poco en la clase, ¿no? Creo que profundizamos poco, pero que es muy importante también resaltarla. Y es el centro más característico de la intimidad humana. ¿Por qué?
porque ese es el corazón, es el foco de las decisiones, el foco de la conciencia y el foco también de la razón del hombre, donde el hombre se sitúa ante Dios para poderle responder. Y es hasta a través de este corazón, de este lev, que el hombre va a encontrar esa conexión con el Señor. Entonces, esos cuatro aspectos son importantes: el basar, el nefesh, el ruach y el lev, como fundamento para darle vida al hombre, pero también para reconocer a ese Dios, para ir en esa búsqueda de lo trascendente, para ir en esa búsqueda del Señor, que es el que puede sacar, puede dar respuestas al hombre en todo lo cuanto a lo trascendente. Pero estos conceptos, entonces, no solitos no tienen fundamento. ¿Dónde podemos encontrar esos conceptos? Recordemos que la cuestión teológica se entiende a partir de la fe, a partir de lo que yo creo en Dios, a partir de lo que yo creo, de lo que yo no he visto. Ese es el fundamento teológico. Y se entiende esas cuatro cositas, esos cuatro aspectos fundamentales a través de la alianza o del Berit, que es la categoría religiosa fundamental que define la identidad del pueblo de Israel y también del hombre como pueblo santo, como pueblo elegido para que tenga una relación viva con Dios. No podemos entender nada de esas cuestiones que estamos hablando si no lo entendemos a partir de la fe y a partir de la alianza. ¿De alianza con qué? Con el antiguo pueblo de Israel. A su vez, entonces encontramos en el Génesis que el hombre es creado a imagen de Dios, imago Dei. Y a partir de ese imago Dei entendemos que somos también esa parte de Dios, que nosotros como, que nos da esa facultad de hijos también de Dios, que otorga una designación sagrada y el encargo de dominar pues creativamente el mundo, ¿no? Se recibe entonces la antropología, nuestra antropología, pero también en vistas de poder dominar al mundo, ¿no? Sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante, que aunque se nos dio esa facultad de poderlo dominar el mundo, nosotros caímos en el pecado. ¿Y cómo es este pecado? Una infidelidad a la alianza. Es fácil de comprender. El pecado entonces comprendido como infidelidad a la alianza, una desobediencia entonces que rompe la armonía integral y la armonía original y distorsiona esa imagen, ¿no? Esa imagen de imago Dei. Aunque pecamos no dejamos de ser imagen de Dios, pero sí distorsiona un poco esa visión, introduciendo entonces al mundo la muerte y el desorden. Y eso son cosas que lo hemos visto mucho en la clase, ¿no? La historia de salvación entonces va a ser un proceso de restauración de esta imagen. Dios se revela desde el Antiguo Testamento y en Cristo del Nuevo Testamento, pero Dios se revela a la vez para darle al hombre esa oportunidad de restituir su imagen, de volver a acercarse al Señor, a volver a acercarse a Dios. Mientras que la antigua alianza pues se centraba en una ley externa, donde los profetas como Jeremías, como Ezequiel, anunciaban la nueva alianza, ¿no? O sea, Dios se manifiesta en el hombre a través de una nueva alianza, no de la antigua alianza, sino nueva alianza, donde Cristo es el centro, pero donde también el hombre va a encontrar su integridad y su manera de volver a los brazos del Padre. Y en ella, pues Dios no escribiría una ley sin piedra, ¿no? En piedra, sino en el corazón del hombre. Y eso es lo bonito del Antiguo Testamento, que mientras que pasamos de una ley que va a estar escrita en tablas de piedra, este Cristo, esa nueva ley, esa nueva alianza, se va a inscribir en el corazón del hombre, dándole ese ruaj, dándole ruaj nuevo. Un ruaj donde reconoce al Señor como su Dios, donde reconoce al Señor como su creador, ese nuevo espíritu. Para que pueda entonces ser fiel a Dios, ser fiel a sus mandatos, ser fiel a esa nueva alianza. Y esa promesa pues claramente se va a cumplir en Cristo, quien a través de su misterio pascual vence el pecado y vence también la muerte, como lo celebramos entonces en la Semana Santa. Algo como manera de conclusión también esa parte, no se entiende el hombre solamente como una cuestión corpórea. El hombre también se entiende a partir de su lenguaje, el hombre también se entiende a partir de su ser, de su corporidad, pero el hombre también se entiende a partir de cómo se expresa con el otro. Lo decíamos en la clase como un tema hermenéutico, ¿no? ¿Cómo yo entiendo a Dios? ¿Cómo Dios se manifiesta conmigo? A través de la hermenéutica, a través del escrito, a través de la palabra del Señor. De ahí se entiende también al hombre, no solamente como una corporidad, como una unidad, sino como un componente entre corpóreo e intelectual, donde permita comprender a Dios desde su experiencia de vida
y donde permita comprender a Dios desde su propia antropología, su propia integridad. Entonces vemos que la antropología bíblica alcanza su afirmación también, su plenitud, en la afirmación del Concilio Vaticano II. Creo que también lo retomamos ahí con esos autores tan importantes, y es que lo va a citar, el Vaticano II entonces va a decir que Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y él es el arquetipo y modelo del hombre realizado según el querer divino. Y es este querer divino el que hace que el hombre vuelva a ser hombre. El hombre que vuelva a ser hombre en comunión con el Padre. Y a diferencia del hombre viejo que está ligado a la carne, el bazar y el pecado también, entonces en Cristo como plenitud van a ser ese hombre nuevo. Recreado entonces por quién? También por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento encontramos la Trinidad, pero en el Nuevo Testamento encontramos Trinidad que da al hombre otra vez esa imagen, esa gracia de volver al Padre, de volver a los brazos del Padre. Y entonces la vida de cristiano consiste en eso, en un proceso de identificación primeramente con Cristo, con el Señor, que comienza entonces en los ritos bautismales y se manifiesta en la caridad, que es el mandamiento nuevo de la alianza. El amor y la caridad como mandamiento nuevo de la alianza, mandamiento nuevo que nos da ese nuevo hombre, y ese nuevo hombre siendo Cristo. Finalmente, pues nuestra esperanza radica en la escatología. Esperamos la resurrección final, donde nuestro ser será plenamente transformado a imagen de Cristo glorioso, y donde la antropología cristiana es entonces un existencialismo creyente. El hombre no solo se encuentra, no solo encuentra la verdad última en relación consigo mismo, a reconocerse, y sino que se encuentra a reconocerse como hijo amado, llamado a la comunión eterna con Dios. Y esa es la cuestión antropológica. No entenderlo solamente como una cuestión abstracta, que muchas veces se puede caer en eso, sino como una cuestión que nos lleva al encuentro con el Padre, que nos lleva al encuentro en Cristo resucitado, en Cristo Hijo encarnado, como nuevo hombre, nueva imagen. Y bien lo va a proponer entonces nuestros autores, bien lo proponía entonces Juan Luis Lorda, Romano Guardini, donde encontramos que Cristo, como plenitud de la vida del cristiano, en ese encuentro con el Padre, nos va a llevar nuevamente a redimirnos con Él y a reconocerlo también como Padre y como Creador. Pues aunque quedan muchos aspectos por fuera que creo que son importantes recalcar, eh, creo que eso es una síntesis importante para nuestro curso, ¿no? Para este corte que hemos realizado. A la vez resaltar también que las cuestiones antropológicas no se deben entender solamente como corporidad, sino también se entiende como una cuestión de entendimiento del hombre desde su propia hermenéutica, desde su propio ser, porque recordemos que al ser imagen de Dios, imago Dei, tenemos también nuestras facultades. Entonces es una cuestión muy importante que no se debe de perder, y a su vez entonces también puede recalcar que la importancia del estudio antropológico radica en el querer también teológico y cristiano de volver a los brazos del Padre, de encontrar nuevamente esa redención y de encontrar nuevamente esa conexión con el hombre nuevo. Muchas gracias, profe. Buen día.